Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Giancarlo Velázquez y el día de hoy quiero hablarte de un tema muy interesante. Es el tema de la evangelización o el evangelismo. Sí, así como lo oyes, evangelismo. Empecemos. Según la página del CENIFAS, 50,000 personas están muriendo cada día y la mayoría de estas personas que mueren van una eternidad sin Jesús. La pregunta es, querido hermano y querida hermana, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto para que ninguna de estas personas vaya a una eternidad sin Jesús? O por lo menos vayan no inadvertidas, no porque no se les predicó, no porque no se les habló del Evangelio. Estamos usted y yo siendo atentos al llamado de Jesús en Mateo 28:19, que debemos ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando, enseñando a guardar todas las enseñanzas de Jesús. Estamos siendo atentos a la gran comisión. Pensemos por un momento, queridos hermanos, acerca de la historia que Jesús le contó a sus discípulos en Lucas capítulo 16, del rico y Lázaro. Vemos que no fue sino en la realidad de un infierno, que el rico se le despertó compasión por sus familiares inconversos que aún estaban vivos. Pero cuando estaba en la tierra era un hombre con un corazón muy duro, que dejó morir a Lázaro en una situación deprimente, deplorable. Dice que era un hombre muy pobre, que comía de la migaja que caían de su mesa, pero aún este mismo pobre que fue rechazado y despreciado es el mismo pobre que Lázaro le ruega al padre Abraham diciendo que le diga a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que la pusiera en su lengua. Aquella misma mano sucia que fue despreciada en vida fue la mano que él pidió que fuese mojada para que fuese colocada en la punta de su lengua porque él estaba atormentado. En la realidad de un infierno es donde el corazón cambia, es donde el corazón empieza a desarrollar compasión por los seres queridos, por los familiares. Y el infierno, querido amado, querido amigo, es muy real. Es tan real que Dios se hizo hombre y decidió venir a esta tierra. Jesús vino, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Analice bien el versículo, dice, para que todo el que cree en Jesús no se pierda. Eso revela que hay una perdición que es muy real y es tan aterrorífica y es tan espeluznante que Dios vino a pagar el precio, que Jesucristo vino, entregó su vida, vino a sufrir en su lugar, en mi lugar, en el lugar de todas las personas del mundo, para que no vayan a ese lugar, de tal forma de que todos los que crean en Él puedan ser salvos. Si Dios quiere que seamos salvos es porque nos quiere librar de una condenación. Pero veamos bien, esta persona rica tenía compasión por sus seres queridos y él dijo, Padre Abraham, envía que a alguien que les predique, que les hable para que no vengan también a este lugar. Si tú puedes darle el mensaje a la familia de ese hombre rico, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a la familia del hombre rico que estaba atemorizado en las llamas del infierno, sin esperanza y sin oportunidades? ¿Cuál sería ese mensaje? Le dirías, hola, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hola, Dios quiere quitarte el sufrimiento, Dios quiere quitarte los problemas. O le dirías que hay una condenación eterna, que hay un infierno que es muy real y que está reservado para todos los pecadores, y que Dios no quiere que él vaya a ese lugar, que esa persona necesita arrepentirse, necesita reconocer su condición de pecado, necesita ir a la cruz, necesita ir a los pies de Jesús para que sus pecados sean perdonados y pueda escapar de la condenación del infierno. ¿Cuál es el mensaje que el rico quería enviar a sus familiares? Yo pienso que sería el mensaje, estoy en el infierno es real, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Empiecen un nuevo camino en el Señor, empiecen un nuevo camino conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, porque solamente Él puede salvarnos. Ahora bien, al rico se le hizo muy tarde para poner en práctica su compasión por sus seres queridos, pero para ti no es tarde, para mí no es tarde. Nosotros que estamos vivos todavía tenemos la oportunidad, todavía tenemos el tiempo de hablar de Jesús. Todavía tenemos el tiempo de decirle a las personas que deben escapar del infierno, que deben escapar de la condenación eterna. Todavía estamos a buen tiempo y es nuestra responsabilidad. Yo te hago una pregunta. ¿Con quién se te hace más difícil predicar el Evangelio? ¿Con tus familiares? ¿Con tus amigos? ¿Con tus vecinos?
o con cualquier desconocido? ¿Con quién se te hace más difícil? Otra pregunta es, ¿qué estás haciendo para que tus familiares escapen de la condenación del infierno? ¿Le estás predicando el evangelio? ¿Le estás dando testimonio? No esperemos ir al infierno para decir, por favor, Señor, envía a alguien que le hable a mis familiares porque aquí donde estoy siendo atormentado. No esperemos ese momento. Vamos a hablarle a nuestros familiares de que hay una condenación, que hay un infierno que es muy real y que solamente creyendo en Jesús, siguiendo a Jesús, podemos escapar de la condenación eterna. Para predicar el evangelio se requiere salir de nuestra zona de comodidad. Piensa por un momento que estás acostado en tu cama o que estás acostada y que empieza a incendiarse tu casa, pero cerca de tu casa hay una estación de bomberos. ¿Cuáles cualidades te gustaría que tuvieran esos bomberos? Que tuvieran entrenamiento, que tuvieran compasión o preocupación por los demás, que fueran rápidos, que atendieran al llamado con prontitud. Piensa por un momento cuáles de estas cualidades posees tú. ¿Tienes entrenamiento bíblico para evangelizar? ¿Tienes compasión por los demás? ¿Te preocupas por las otras personas? ¿Eres diligente? ¿Eres una persona eficaz? ¿Eres eficiente? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad para ayudar a otros? Te hago una pregunta. Regularmente, ¿cuál es la causa por la cual no compartes tu fe? ¿Por qué no compartes tu fe regularmente? Piensa un poco y medita al respecto. Analiza cuáles son esas cualidades que tú posees para predicar el evangelio. ¿Eres diligente? ¿Eres eficaz? ¿Te preocupas por las demás personas? ¿Quieres llevar el evangelio para que otros también sean salvos? Todas las personas que tú conoces, tu mamá, tu papá, tus primos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, piensa en ellos por un momento. Todas esas personas que tú conoces y que te rodean, un día serán lanzadas en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, si tú no les predicas el evangelio. Si alguien no les predica el evangelio, pero tú eres la luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y la luz del mundo no puede esconderse. La luz del mundo tiene que brillar en medio de la oscuridad. Y si tú estás en un lugar y hay personas que están en tinieblas porque no conocen a Jesús, tú debes resplandecer, tú debes predicar el evangelio. Pero uno de los principales enemigos de la predicación del evangelio es la indiferencia. Es aquella persona que está posiblemente lavando su auto y ve que en la vecina de al lado, la vecina de la casa del lado, hay una niña que se está ahogando en una piscina. Y de repente él dice, estoy ocupado lavando mi auto, no tengo tiempo para más nada. Y la niña resulta que se murió ahogada. Y a él no le importó porque es indiferente, porque él estaba ocupado en su trabajo, en su labor, en su oficio, en lo que estaba determinado a hacer. Muchas veces nos pasa lo mismo, somos indiferentes, las personas que nos rodean no son salvos, no tienen la sangre de Jesús para recibir la salvación y el perdón de pecados. Nosotros sí lo tenemos, pero nos conformamos con ese pensamiento egoísta. Ya yo soy salvo, la salvación es individual, y somos indiferentes ante las otras personas que nos rodean, que comparten con nosotros a diario, y no somos capaces de predicarles el evangelio. Debemos identificar si estamos siendo egoístas, si estamos siendo indiferentes, porque el motor que debe impulsarnos a predicar el evangelio debe ser la compasión por los perdidos que Jesús tuvo y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, como lo enseña la palabra. Dad de gracias lo que de gracia has recibido. Lo que hemos recibido inmerecidamente y de una forma gratuita, debemos compartirlo inmerecidamente y de una forma gratuita con aquellos que también lo necesitan. Quizás no predicas el evangelio porque te da pena, quizás no predicas porque te da miedo, quizás no predicas porque te da vergüenza o porque no te sientes capaz. Pero déjame decirte que entonces necesitas un encuentro con el Padre en el monte Getsemaní. Fue en un huerto donde Adán y Eva hicieron su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Pero también fue en un huerto donde Jesús hizo la voluntad del Padre antes que su voluntad. Déjame decirte que si tienes pena, tienes miedo, te da vergüenza, estás haciendo tu voluntad simplemente. Pero Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, de tal forma que predicar el evangelio no depende de lo que nosotros podamos sentir. Es una convicción, es una negación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, para hacer
por encima de cualquier cosa la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Generalmente estamos relacionados o familiarizados con el evangelismo de amistad, que consiste en desarrollar una amistad con una persona antes de predicarle el evangelio. No es tan eficaz, porque si usted y yo estuviésemos en el acontecimiento de las Torres Gemelas, ese triste acontecimiento donde murieron miles de personas, y estás 24 horas antes del devastamiento o del caos que hubo ese día donde miles de personas murieron, ¿cuál sería tu predicación? ¿Cómo harías para desarrollar una amistad en tan poco tiempo con miles de personas? Estuvieras allí predicándole, diciéndole que todos han fallado, que todos han quebrantado los mandamientos de Dios, que todos han pecado y que necesitarían a Jesucristo arrepentirse, porque mediante la justificación de Cristo Jesús, por medio de la fe, es que podemos recibir el perdón de pecados, la justificación, la salvación. La redención es mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero primero le daríamos a entender a las personas que han fallado, que han pecado, que necesitan arrepentirse. ¿Cómo haríamos para desarrollar una amistad con esas personas si sabemos que dentro de 24 horas van a morir, pero no podemos decirle? No podemos decirle, solamente tenemos que predicarle el evangelio. No nos concentraríamos en desarrollar una amistad. Nos concentraríamos en predicarle el evangelio del arrepentimiento, que deben reconocer que han pecado y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan a Jesús para ser salvos. Entonces, hermanos, debemos acostumbrarnos a predicar el evangelio de una forma más directa, romper el hielo, establecer una conversación con una persona y lanzarle el tarrayazo, lanzar la red, predicar el evangelio, porque usted no sabe si ese es el último día de vida que tiene esa persona. Usted y yo no sabemos si es el último instante, el último minuto, o si le quedan pocos días de vida. La prioridad es presentar el mensaje del evangelio y que las personas puedan apercibirse a la salvación. Muchas veces cuando decidimos predicar el evangelio a una persona, nos llegan pensamientos negativos y creemos que es de nuestra propia mente o producto de nuestra imaginación. Pero déjeme decirle que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Si ignoramos este hecho, no vamos a tener la necesidad de colocarnos la armadura de Cristo, no vamos a sentir la necesidad de orar, de clamar, de interceder por una persona. Recuerde que cuando usted va a predicar el evangelio, está introduciéndose a una guerra, porque el enemigo no quiere que las almas sean rescatadas y que sean salvas. Él quiere que todos se pierdan, y Dios quiere que las personas sean salvadas. Y si usted va a predicar el evangelio, debe considerar que debe ponerse la armadura de Dios y que el enemigo va a lanzar dardos a tu mente para que te sientas que vas a pasar pena, que te vas a sentir avergonzado o avergonzada y que no te va a ir bien. Pero debemos confiar y contrarrestar los ataques del enemigo a nuestra mente con las promesas del Señor. Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que decidas predicar el evangelio, ten en cuenta que Jesús estará contigo y que todo será de bendición y que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que tú estarás allí cumpliendo esa palabra, cumpliendo ese deseo, cumpliendo el sueño de Dios, la cual es alcanzar a las naciones y alcanzar a todos los perdidos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el video. Esta es la primera parte. Te invito a esperar la segunda parte. Suscríbete a mi canal, dale la campanita y puedes estar esperando más contenido. Si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios, que yo estaré respondiendo cada comentario. Que tengas un hermoso día, que Dios te bendiga y que pueda ser de mucha bendición este contenido para ti.